Hola, soy el Dr. Franchi y vamos a comenzar con nuestra segunda reflexión sobre la vida de Enzo Ferrari. Bueno, pues habrás escuchado el episodio 2, donde ya vimos que Enzo Ferrari se independiza, ¿ok? Se vuelve empresario y conquista muchos premios. Se vuelve muy exitoso. Y todo esto, evidentemente, pues lo logró con paciencia, con perseverancia, con estándares muy, muy elevados. Enzo Ferrari sabe cómo transformar piezas de metal en una máquina perfecta. Y para ello, sabe reunir a mecánicos y pilotos muy talentosos, ¿ok? Sabe motivarlos, sabe cómo crear y echar a andar equipos de alto desempeño. En la metáfora del Ferrari, tenemos 4 hábitos fundamentales de alto desempeño y uno de ellos es la fortaleza, representada por el motor. Cada uno de los 4 hábitos principales se divide, a su vez, en 5 hábitos, por lo que en total, 4 por 5, tenemos 20 hábitos de alto desempeño. En esto consiste el modelo de liderazgo ético, ¿ok? Y esto lo podrás ver en la cátedra de esta semana titulada Metáfora del Ferrari. Bien, uno de los 5 hábitos que pertenecen a la fortaleza es la paciencia. La paciencia es muy importante. Por cierto, ojalá ya hayas escuchado la meditación donde hablo sobre este hábito de la paciencia, ¿ok? Porque no es posible imaginar a un líder que se quede petrificado, inmóvil, sin energía en cada fracaso, que se desmotive, que le cueste volver a la carga. Claro que no, ¿ok? Quienes actúan así no pueden ser líderes. La paciencia consiste en levantarnos cada vez que tropezamos con un obstáculo para retomar el camino. Si este hábito es tan importante, imagínate ahora cómo trabajarán en conjunto todos los 20 hábitos de alto desempeño, que por cierto todos conectan entre sí. Sin paciencia no hay liderazgo posible. No existen grandes victorias sin derrotas, por lo cual un líder debe recuperarse, no claudicar. Cada vez que te levantas y perseveras, forjas un carácter a fuego lento, ¿ok? Porque soportar el dolor te hace crecer. Por el contrario, claudicar fácilmente esto sucede cuando eres parte de la masa, ¿ok? Pues te lleva a una derrota permanente. En nuestra época escasea la paciencia. La gente no se levanta. ¿Por qué? Porque hay poca tolerancia a la frustración y por esto es precisamente que los líderes son muy escasos. La paciencia y la resiliencia, por cierto, son términos muy parecidos. Aunque la paciencia consiste más bien en levantarte, la resiliencia significa no doblarte. Son 2 modos de ver una misma cualidad. Y las dos pertenecen a quienes poseen fortaleza. Pregunta de reflexión: ¿las poseía Enzo Ferrari? Como mencioné, la fortaleza está representada por el motor del Ferrari. Todos tenemos un motor. Son pasiones como la esperanza y el amor las que nos mueven con fuerza tras un ideal. Están detrás de esa fortaleza. Estas pasiones cristalizan en ciertas maneras de actuar, que con el paso del tiempo se van transformando en hábitos, van formando parte de tu ser, de tu manera de hacer. Conforman hábitos de alto desempeño. Y sin duda, el motor de Enzo Ferrari es potente. Sufrió las muertes de su padre y su hermano. Él mismo contrajo una enfermedad. Fue desahuciado, pero sobrevivió. Sacó adelante a su madre, sumidos ambos en la pobreza. Tuvo un matrimonio difícil que no podía disolver, por lo que llevó una doble vida. Sufrió la enfermedad y muerte de su hijo Dino. Sus sueños de triunfar con Alfa Romeo se derrumbaron, pero salió adelante con su propia fábrica, que por cierto fue convertida en cenizas durante la guerra.
Circunstancias tan duras lo forjaron sin duda como el acero templado. En la primera reflexión vimos los 5 principios que distinguen al líder ético. 1. Ve un futuro prometedor que otros no ven. La visión, abraza una misión para realizarlo. ¿Ok? 2. Enciende pasiones. 3. Trabaja en equipo. Motiva la acción colectiva. 4. Es justo con los demás. Y 5. Decide con sabiduría. Ya vimos que el eje rector es la sabiduría, porque sin ella, la fortaleza del líder no sería posible. No hay líder fuerte sin una sabiduría que lo ilumine, que le señale por qué vale la pena acometer grandes empresas, resistir los obstáculos. En la metáfora del Ferrari, la sabiduría equivale a las luces. Es otro de los 4 hábitos fundamentales. Y también genera sus propios 5 hábitos de alto desempeño, como iremos viendo a lo largo de esta experiencia formativa. ¿Qué sucede con las luces? En un momento oscuro, porque así es la vida, necesitamos luces. Es muy importante reconocer, por ejemplo, el momento de un cambio de ruta. Y para Enzo, las circunstancias habían cambiado. ¿Cuántas veces nos quedamos aferrados a un círculo de confort y no adoptamos una nueva perspectiva? ¿Qué pasó con Enzo? Cuando Alfa Romeo comenzó a quedarle chica, esto lo vimos al final del episodio 1, él descubre que necesita un cambio. ¿Qué podía hacer Enzo en solitario? Eso sí está complicado, ¿ok? Porque Alfa Romeo tenía el control, tenía la marca, tenía los recursos. Sin embargo, Enzo estaba decidido a ser empresario. Fuera de Alfa Romeo tenía que emprender su propia empresa. Y su visión siguió siendo la misma visión, fabricar la máquina perfecta y ganar. Sin embargo, su misión ya había cambiado. ¿Por qué? Porque soñaba con ser el mejor piloto del mundo. Quería ser el hombre más veloz del planeta, más que un caballo, más que el ferrocarril, incluso más que un halcón, que un guepardo. Ese qué siguió siendo igual, pero cambió su misión, el cómo lograrlo. Cuando se dirigía al Gran Premio de Francia, dio la vuelta y regresó a casa. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? Porque sabía que sus talentos le alcanzaban para ser un buen piloto. Bueno, pero no el mejor. Aquí mostró flexibilidad, autoconocimiento, cierta sencillez. ¿Por qué? Porque gobernó su ego. Brillar solo no es lo mismo que compartir los reflectores con un piloto que no es el mismo. Enzo concluyó que para realizar su sueño tendría que trabajar en equipo. ¿Sí? ¿Cuán importantes son las siguientes preguntas que te estoy haciendo? 1. ¿En qué soy competente? Hazte esa pregunta a ti mismo. 2. ¿En qué soy mejor que nadie? ¿Cuál es mi nicho? Una vez más, Enzo tendría que reinventarse. Ya no sería el gran directivo de una corporación, sino un empresario fabricante de sus propios autos de carreras. Por ello, invirtió todos sus ahorros y supo reunir a un gran equipo talentoso. Lamentablemente, sus fábricas fueron bombardeadas. Su carrera podría haber terminado allí. Sin embargo, buscó la manera de seguir adelante. Sus sueños fueron un motor poderoso, sin duda. De los sueños nace la paciencia del líder. ¿Ok? Este es el carácter del líder, conformado por paciencia y otros hábitos de alto desempeño. Y en todo esto, como hemos dicho, la sabiduría desempeña un papel fundamental. Podemos ver las peores tormentas como una oportunidad a pesar del miedo. ¿Cuándo nos agobiamos? Cuando pensamos que lo malo es lo que nos sucede. Es decir, algo que nos llega desde afuera. Siendo que en realidad lo malo es cómo percibimos aquello que nos sucede. El modo en que lo procesamos mentalmente hace toda la diferencia. Enseguida analizaremos la cualidad más importante del líder, ¿ok? Dentro de los 5 principios del líder ético, ya vimos que el mayor de todos es la sabiduría, las luces, que provienen ¿de qué? De una inteligencia superior. Ya desde Aristóteles sabemos que hay 3 tipos de inteligencia. El primero es la inteligencia de los que saben.
Aquí tenemos a los científicos que investigan el mundo material, es decir, las cosas que son como son y que no cambian. ¿Por qué? Porque el sol siempre sale por el oriente. El científico no quiere cambiar el mundo, quiere conocerlo, tal como es. El segundo tipo de inteligencia es la inteligencia de los que saben hacer. En lugar de conocer el mundo, esta inteligencia busca transformarlo, crear cosas útiles, como en el caso de la inteligencia técnica, o crear objetos bellos, como en la inteligencia artística. Intenta por un momento pensar en un Einstein, componiendo una gran sinfonía, como un genio de la música, o en Beethoven, haciendo cálculos matemáticos para descubrir las leyes del universo, o en ambos, ganando competencias automovilísticas. Todos tenemos distintos talentos intelectuales y qué importante es descubrir nuestros talentos y alinearlos con una vocación, esa visión y esa misión. Es evidente que Enzo Ferrari tuvo un gran talento técnico y artístico. Este talento lo concentró en una pasión: crear automóviles potentes y bellos. Qué importante es conocernos. ¿Qué inteligencia domina en nosotros? ¿Qué talento tenemos? ¿Cuál es el tercer tipo de inteligencia? Aquí sí pon atención, por favor, porque vamos a entrar en la esencia del líder ético. El tercer tipo de inteligencia es la que los filósofos griegos llamaron la sabiduría práctica. Es la inteligencia de los que saben dirigir. Estas personas no se ocupan de conocer el mundo o transformarlo, sino que conocen y transforman el mundo humano. Su inteligencia no es científica, ni técnica o artística, sino que es una inteligencia moral. Los griegos la denominaron phronesis. Modernamente se conoce como prudencia. Y es por ello que encontramos grandes sabios de la ciencia, por ejemplo, como Einstein, cuya vida personal fue un desastre. Este caso se repite también en otros genios del arte, por ejemplo, Beethoven, o de la tecnología, como Steve Jobs. Los filósofos concluyeron que para poder dirigir a los demás es necesario hacer un buen uso de la razón. Y sabiamente concluyeron que primero debemos ser buenos directores de nosotros mismos. ¿Cuál de las tres inteligencias necesitamos? Para hacer esto, creo que ha quedado muy claro: sabiduría práctica. En conclusión, no es lo mismo saber que saber hacer que saber dirigir. En otras palabras, no es lo mismo ser científico que ser un gran técnico, ingeniero, artista o ser un líder. Los que saben y los que saben hacer pueden ser muy inteligentes, como Einstein o Beethoven, pero no por ello poseen la inteligencia necesaria para dirigir a otros, o incluso, en primer lugar, para dirigirse ellos mismos. Aquí entran todos estos conceptos de liderazgo interior. De hecho, todos tenemos algo de los tres tipos de inteligencia, pero es común que una de las tres esté más desarrollada. Y cuando este desarrollo alcanza niveles superiores, hablamos de genios. Aquí debo hacer una distinción entre lo que es un liderazgo convencional y un liderazgo ético, ¿ok? Porque a lo largo de la historia encontramos grandes líderes convencionales que fueron líderes totalmente antiéticos. Rápidamente pensamos en un Calígula, en un Nerón, en Atila, en Genghis Khan, Napoleón, Hitler, Lenin. Por otra parte, hay otros líderes convencionales que no necesariamente fueron antiéticos, pero tampoco alcanzaron la categoría de un líder ético. Ejemplo de ello, Julio César, Bolívar, Henry Ford, Steve Jobs. En cambio, cuando hablamos de líderes éticos, podemos pensar en Isabel de Castilla, en Luther King, evidentemente Mandela, la Madre Teresa, Gandhi, Juan Pablo II y sobre todo Jesús.
La diferencia entre ambos tipos de líderes, el convencional y el ético, es abismal. Enzo Ferrari poseía un gran talento técnico y artístico. Lo aprovechó para producir autos ganadores y muy bellos. Pero habrá que preguntarnos si además Enzo Ferrari poseía sabiduría práctica, indispensable para ser un líder ético. Vamos a resumir. La primera cualidad del líder es el uso de la razón. En el buen uso de la razón hay una excelencia que se llama sabiduría práctica, el hábito más necesario en un líder. Es la inteligencia que nos dice, ni más ni menos, qué cosas valen la pena, cuáles son posibles, cómo puedo obtenerlas. Ahora viene una pregunta fundamental para ti. ¿Crees, consideras que puedes desarrollar este tipo de inteligencia? Si tu respuesta es afirmativa, entonces los líderes se hacen, no nacen. Y de esto nos vamos a ocupar en esta experiencia. Porque Enzo Ferrari tenía claro lo que quería, qué quería hacer en la vida. Y esta es una característica de todo líder. Sin embargo, hemos de ver si Enzo Ferrari fue un líder convencional o un líder ético. Y esto depende de que haya desarrollado la sabiduría práctica o frónesis. Con esto terminamos nuestra segunda reflexión correspondiente al segundo episodio de la vida de Enzo Ferrari. ¿Ok? Nos vemos en la tercera y última reflexión. Me despido. Hasta pronto.